Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra, la tierra de Diriangén, de Darío, de Sandino. Compañera Rosario, vicepresidenta de la República, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz. Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, compañera Marta Elena Ruiz Sevilla. Jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Espiro José Bassi Aguilar. Director General de la Policía Nacional por Ministerio de Ley, General Francisco Díaz Madrid. Fiscal General de la República, ministros y viceministros, directores de entes autónomos, cuerpo de generales y oficiales superiores, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, agregados de defensa, militares, navales y aéreos, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua. Bloque de tropas representativas de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Invitados especiales. Nuestras felicitaciones para los compañeros, hermanos que han recibido el distintivo Alas de Piloto. Teniente primero Gastón de Jesús Garay Hernández. Teniente primero Luis Miguel Arroyo Arroyo. Teniente primero Luis Carlos Soto. Teniente primero Salvadora del Carmen López Gutiérrez. Teniente primero Juan Francisco Lanzas Cano. Teniente primero Francisco Naut Casco Sáenz. Teniente Lenín Josué Pilarte Gaitán. Teniente Edgar Antonio Velázquez Blandón. Felicidades para ustedes, para sus familias. Nos honramos los nicaragüenses al conmemorar un aniversario más de la Constitución de la Fuerza Aérea, 19 de julio del 79, triunfo de la Revolución Popular Sandinista, y 31 de julio, es la Constitución de la Fuerza Aérea. O sea, se constituyó exactamente en el año 79, porque la Fuerza Naval creo que se constituye ya después, un año después, ¿verdad? Sí. La deriva de las tropas guardafronteras, aquí me está aclarando el general Avilés. O sea, salió la Fuerza Aérea, salió como el Ejército, salió de las entrañas del triunfo revolucionario. Y cuánto nos honra que estemos
conmemorando este aniversario en paz. Algo que parecía quizá bastante difícil hace unas cuantas semanas, hace unos pocos meses. El país estaba sumido en el terror. Prácticas terroristas que no se conocían en nuestro país, que nunca las practicó el Frente Sandinista en su lucha contra la tiranía somocista. Secuestrar ciudadanos, secuestrar policías, secuestrar mujeres, secuestrar jóvenes, torturarlos. Y algunos de ellos quemarlos. Y luego bailar y brincar y celebrar alrededor del cadáver. Puro terrorismo. Pareciera que la influencia de ISIS ha llegado a través de las redes hasta Nicaragua. Terrible. Y no fue un caso, fueron varios casos de hermanos nicaragüenses incendiados, quemados, entre ellos 2 hermanos policías. Incendiados, quemados. Terrorismo. No hay otra palabra. O sea, explotó una ola de terrorismo. Ya lo intentaban hacer cuando el incendio en la reserva de Indio Maíz. ¿Ustedes recuerdan? Mientras el ejército con los comunitarios allá en la reserva de Indio Maíz y la Fuerza Aérea en particular y la Fuerza Naval acompañando y las fuerzas terrestres también acompañando y la Fuerza Aérea acompañando, hacían esfuerzos y daban la batalla para controlar el incendio. Un esfuerzo sobrehumano, porque había que estar cavando trincheras ahí para retener el fuego. Y vinieron entonces expertos norteamericanos a acompañarnos, ya que Estados Unidos sufre de estos incendios continuamente. En estos momentos tienen unos terribles incendios ahí en la zona de California. Y cuando estudiaron la situación del incendio y vieron la magnitud del incendio, y como no habían señales de lluvia, ellos aquí concluyeron, así nos lo comunicaron a los expertos que los recibieron y con los cuales estuvieron intercambiando. Ellos nos comunicaron: ese incendio va para largo, va a durar meses, dijeron. Y nos preocupamos más. Nos preocupamos más, no solamente por el daño que iba a provocar un incendio que iba a durar meses, sino por la manipulación que ya se estaba haciendo a través de las redes y las movilizaciones que ya estaban haciendo los enemigos de la paz, de la estabilidad y de la seguridad, culpando al gobierno del incendio en la reserva de Indio Maíz y movilizando los mensajes a nivel global, porque ahora las redes circulan a nivel global, y con ello buscar cómo dar una mala imagen del gobierno. ¿Por qué? Porque el tema del medio ambiente es un tema
muy sensible, de una gran prioridad a nivel mundial. Y entonces, ¿qué hacían los enemigos de la paz? Enviar mensajes de que el gobierno era el responsable del incendio, que el gobierno había provocado el incendio. Y ya ellos venían potenciando sus planes, planes que no eran nuevos, planes que antes los habían desarrollado con mucha fuerza y con mucho recurso externo, recursos que llegan lógicamente de los grupos extremistas de los Estados Unidos y de organismos de los Estados Unidos que desvían fondos para promover el terrorismo en estos países. Lo hayan venido haciendo contra el proyecto del canal. Recordemos esa campaña feroz contra el proyecto del canal. Un proyecto que ha contado con el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses y donde se dieron a la tarea de manipular a la población de la zona del canal, haciéndoles creer que se les iban a arrebatar sus tierras, que se les iban a confiscar sus tierras, mintiéndoles y luego organizando marchas con ellos para buscar cómo provocar levantamientos armados. Y a la par de esto, ya desde el año 2007, cuando retomamos el gobierno, empezaron los agrupamientos armados en las zonas rurales, con armas de guerra, recordémoslo bien, atacando puestos de la policía, atacando al ejército que combate el narcotráfico y el crimen organizado, grupos armados combinados con narcotraficantes, provocando muertos del ejército, muertos de la policía, asesinando campesinos, asesinando niños, familias enteras, asesinando autoridades locales, centenares de asesinados desde el año 2007. Y claro, nosotros, con cuidado, no queriendo convertir el tema en un tema de guerra, sino ubicándolos como lo que eran bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico y vinculadas a los grupos extremistas de Miami y en Costa Rica, donde instalaron sus redes de comunicación para divulgar la imagen de ellos, de que eran patriotas. Y recuerden ustedes bien, hermanos nicaragüenses, a los organismos de derechos humanos abogando por ellos, por los patriotas. Y cada vez que uno de estos asesinos caía en combate, entonces los derechos humanos, acusando a la policía, si el combate había sido con la policía, o acusando al ejército, si el combate había sido con el ejército, de estar violando los derechos humanos, por estar defendiendo el derecho a la vida de los campesinos, de los pobladores de las zonas rurales. Más de 50 policías muertos en todo este periodo del 2007 hasta la fecha. Decenas de compañeros del ejército también muertos por estas bandas delincuenciales. Centenares de campesinos asesinados. ¿Y cómo los presentaba? ¿Cómo lo presentaban los medios de comunicación y los derechos humanos? ¿Cómo los presentaban? Recuerden ustedes
las fotos en los periódicos, en el periódico de los golpistas, los sacaban como que eran patriotas, ahí armados con sus uniformes y con sus armas de guerra. Como que eran, o sea, ya la guerra de los patriotas para acabar con la dictadura, desde el año 2007, sin respetar resultados electorales. Ese plan golpista no es nuevo. Se venía desarrollando, se venía acumulando y buscando cómo expandirse en diferentes direcciones. Y luego encontraron la oportunidad de potenciar el plan golpista a partir del 18 de abril. Simplemente porque se aprobó una reforma a la seguridad social que es imprescindible, porque de lo contrario desaparece la seguridad social. Y lo saben los empresarios, lo saben los pensionados, los trabajadores. Los organismos internacionales lo habían planteado con toda claridad aquí, que era imprescindible hacer la reforma a la seguridad social para que la seguridad social no quebrara este año, porque era ya una situación dramática, y que además esto debía acompañarse de una reforma en la que se le quitaran exoneraciones que benefician a grandes empresarios, a medianos empresarios y a pequeños empresarios, que benefician también a agricultores, a ganaderos. O sea, dos medidas duras: la reforma tributaria y la reforma de la seguridad social. Y todos estábamos claros que no había más alternativa que caminar en esa dirección, pero que en primer lugar había que aprobarlo de la seguridad social. Y se aprueba lo de la seguridad social y no fueron los pensionados los que salieron a protestar. Ahí donde se aprueban reformas a la seguridad social en Europa, en todo el mundo, en América Latina, porque se han aprobado muchas reformas, los que salen a protestar son los pensionados. Pero aquí se había hablado con los pensionados, se venía hablando con ellos desde hace un buen tiempo, explicándoles la situación de la seguridad social, que no había más camino que tomar estas medidas, donde tenían que aportar los empresarios, tenían que aportar el Estado y tenían que aportar los trabajadores para poder salvar la seguridad social. No fueron los pensionados los que salieron a protestar. Los primeros que se lanzaron a la calle fueron los dirigentes de los organismos no gubernamentales, que de repente aparecieron como los grandes defensores de los jubilados, pero que tienen una agenda que se está moviendo continuamente con el fin de buscar cómo desgastar al gobierno. Y les pagan para eso, reciben financiamiento para eso, para buscar cómo desgastar al gobierno frente a cualquier medida que tome el gobierno, frente a cualquier iniciativa que tome el gobierno. Si por ello fuese, no habría ninguna inversión en Nicaragua, ningún proyecto. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar los proyectos, las inversiones,
alegando que va a provocar destrucción y que el responsable es el gobierno. Mientras la población, mientras las comunidades están deseando el proyecto, porque saben que les va a llevar trabajo, les va a llevar bienestar, les va a llevar mejores condiciones de vida. Y esa no es una política, ni son fuerzas que salen ahí por arte de magia. Son fuerzas que están agrupadas desde hace mucho tiempo, que no nos perdonan que el Frente Sandinista haya retornado al gobierno por la vía electoral. No nos perdonan eso. No nos perdonan. Y por eso guardan tanto odio. Tienen odio acumulado allá y trasladan ese odio a nuevas generaciones, que es terrible. Ellos pensaban que después que entregamos el gobierno el 25 de abril del año 1990, después de las elecciones de febrero, ellos pensaban que ya el Frente jamás volvería al gobierno. Y ellos tenían una consigna y decían: ¿saben cuándo los sandinistas van a regresar al gobierno? Nunca, decían, nunca, así lo decían. Y era tan profundo el odio, el resentimiento acumulado por partidos políticos tradicionales, acumulado por el liberalismo que se sintió desplazado, porque el liberalismo era el partido del somocismo y que se sintió desplazado por el sandinismo. Y eso explica por qué para las elecciones de noviembre del 2001, noviembre de 2001, todo indicaba que el Frente ganaba esas elecciones en una alianza que habíamos logrado conformar, una alianza muy amplia. Y todo indicaba que el Frente ganaba esas elecciones. Y en septiembre de ese año fueron las Torres Gemelas y empezaron con su campaña de terror. Pero aún así sentían que el Frente ganaba esas elecciones. Y multiplicaron la campaña de terror en los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación al servicio de ellos. Ahí no teníamos la correlación que tenemos actualmente, donde ellos tienen como 9 medios de comunicación televisivos. Y bueno, habrán unos 3 medios de comunicación televisivos que divulgan las actividades del gobierno. Estamos 9-3 y dicen que no hay libertad de prensa. Tienen los periódicos de mayor circulación, de mayor cobertura. Dicen lo que les da la gana y dicen que no hay libertad de prensa. Entonces, cuando venían esas elecciones y como tenían la preocupación, el temor de que el Frente ganase esas elecciones de noviembre del 2001, entonces el presidente, el doctor Arnoldo Alemán, presidente entonces de Nicaragua, el candidato era el ingeniero Enrique Bolaños. Entonces el presidente hizo algo que no tiene perdón de Dios ni de la patria. Le ordenó al ejército, al mando del ejército, al jefe del ejército, le ordenó, en víspera de las elecciones, de las votaciones, que sacara, primero le dijo que
se declarara un estado de sitio. Era el terror que tenían de que triunfara el frente, que llamó al jefe del ejército y le dijo: hay que declarar estado de sitio. Y el jefe del ejército le dijo que como que era una medida desproporcionada. Claro, el presidente se subordina al jefe del ejército al presidente. Y dijo que medida desproporcionada. Le dijo, no. Entonces le dijo el presidente: saca los tanques entonces. Y salieron los tanques. La madrugada de las votaciones estaban los tanques del ejército en las calles de Nicaragua y en las calles de Managua. ¿Para qué? Para dar la imagen de que si el frente ganaba, volvía la guerra. Utilizó al ejército, manchó al ejército y respetó al ejército. En cambio, nosotros en estas condiciones, habiendo una situación en donde en cualquier país del mundo, ya no digamos de América Latina, se declara estado de sitio o ley marcial y se llama al ejército a la calle, no lo hicimos. No se nos ocurrió hacerlo. Porque teníamos la convicción, la confianza de que esta batalla la iba a ganar el pueblo de Nicaragua. Con paciencia, pero claro, con un gran costo. Con un gran costo. Un gran costo porque el colmo, exigencia para el diálogo, la policía tiene que acuartelarse. ¿En qué país del mundo? Es decir, se queda el país sin orden interno. Y nosotros, con la paciencia de Job, está bien, la policía acuartelarse. Y 55 días de asedio, de ataques contra la policía. Querían tomar cuarteles, asaltar cuarteles, tomarse las armas y lanzarse entonces ya contra todo el Estado. Ese era el plan que ellos tenían. Y asaltaban y atacaban con armas de guerra, no lo hacían con tiradoras. Los policías que cayeron en combate, porque digo policías que cayeron en combate, no fue una muerte resultado de una manifestación pacífica. Fueron resultado de acciones armadas, con armas de guerra. No era con tiradoras que andaban ellos, no era con morteros. Tenían morteros también, pero no eran los morteros los que mataban, los que asesinaban a los sandinistas, los que asesinaban a los trabajadores del Estado, los que asesinaban a los compañeros policías. Incluso en Morrito piden autorización a la policía para hacer una marcha pacífica. Y viene la marcha pacífica. Y cuando la marcha pacífica va pasando frente a la alcaldía y frente al cuartel de la policía, un pequeño cuartel ahí en Morrito, salen con armas de guerra y empiezan a atacar el cuartel de la policía y la alcaldía. Resultado: 4 hermanos policías asesinados, un maestro de primaria que estaba en la alcaldía asesinado,
7 trabajadores de la alcaldía heridos, otros policías heridos y otros secuestrados. ¿Qué cosa es eso? Terrorismo, terrorismo, terrorismo. Así se llama eso, terrorismo. Y tuvimos la paciencia de Job y pasar todas esas noches en comunicación telefónica con los cuarteles de la policía, llamando a los compañeros a que no dispararan con los que los estaban atacando, porque el armamento de la policía es indiscutiblemente un armamento superior y no queríamos 50, 100 muertos al día siguiente ahí. Y los compañeros policías mostrando una disciplina extraordinaria, excepcional. 55 días resistiendo. Pero ya el pueblo estaba desesperado. Toda Nicaragua estaba secuestrada. Los terroristas pusieron en práctica aquí un secuestro nacional. El país entero secuestrado. Nadie podía salir de su comunidad, nadie podía salir de su casa, mucho menos alejarse del barrio, porque estaba expuesto a que lo balearan, a que lo asaltaran, a que lo asesinaran. Y claro, como la policía estaba resguardada, la delincuencia también, la delincuencia común, porque tenemos una delincuencia común con un índice bien bajo, es cierto, el más bajo de toda la región, pero en esos momentos los delincuentes vieron la puerta abierta y se multiplicó la delincuencia y ya la gente no salía. Aquí mismo en Managua la gente ya no salía y andaban los terroristas campeando acompañados de los delincuentes. Cualquier gobierno, el mismo gobierno de los Estados Unidos, ¿cuántas veces, frente a situaciones mucho menores que esta, ha llamado a estado de sitio en estados, en ciudades donde se han presentado incidentes graves de saqueo? Y aquí hubo saqueo también, destrucción de oficinas gubernamentales. Aquí hubo destrucción de puestos hospitalarios, de escuelas, de alcaldías, quema de radios, asaltos de centros comerciales, como les decía también. Eso era suficiente para que en cualquier país del mundo, y menciono Estados Unidos continuamente mueve a la Guardia Nacional y mueve fuerzas especiales cuando se presentan este tipo de situaciones en cualquier estado de los Estados Unidos. En los últimos tiempos lo han estado haciendo cuando matan a jóvenes negros o latinos y entonces la población empieza a protestar. Pero sobre la protesta se montan los saqueadores y asaltan los negocios. Entonces allá va la Guardia Nacional. Ya no pueden cubrirlo solamente con la policía, sino tiene que llegar la Guardia Nacional e imponen estado de sitio en esos lugares hasta que controlan la situación. Aquí tuvimos la paciencia y dijimos, el pueblo lo va a terminar exigiendo que se le libere del secuestro. Y cuando nos llegó ese llamado de las comunidades, de los municipios, donde ya sandinistas y liberales no hacían diferencia porque todos se sentían atrapados
todos se sentían secuestrados, donde los productores, los campesinos, sentían que no podían sacar sus productos, independientemente que fuesen sandinistas o fuesen liberales. Que en cualquier momento los podían secuestrar, agredir, asesinar. Entonces dijimos, bueno, ya no podemos seguir cumpliéndole a la conferencia episcopal con tener a la policía acuartelada. Y bueno, no quedó más camino que la policía saliera a poner el orden. Y los golpistas, lógicamente, molestos cuando la policía sale a poner el orden, porque querían estar matando libremente, querían estar secuestrando libremente, querían estar aterrorizando libremente. Y cuando la policía sale a poner el orden y la población lo recibe con alegría, la población está desesperada y la población lo recibe con alegría. Por otro lado, los golpistas lo reciben con maldiciones y más acusaciones de que están violando los derechos humanos. Cuando por otro lado los golpistas están violando los derechos humanos en todos los municipios, en todos los departamentos de nuestro país, teniendo secuestrado a todo un pueblo. Y recuerdo todavía que hicimos esfuerzos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una comisión que se había formado en el diálogo, fuesen a hacer gestiones para que se pudiese dar una suspensión de los secuestros en todos los tranques. Se hizo el esfuerzo. Y ellos iban y regresaban y decían, no se puede hacer nada, esa gente no entiende, decían. Incluso cuando ya eran las 4 de la tarde venían de regreso porque tenían temor de quedarse. Recuerdo todavía que cuando tomamos la decisión de que había que liberar a los 400 transportistas centroamericanos que estaban secuestrados en el departamento de Carazo, con más de 250 furgones. Bueno, que vaya a la comisión. Y fue la comisión un día, y fue la comisión otro día, y fue la comisión durante 10 días, y en esos 10 días asesinaron decenas de compañeros. Llegaban tranquilamente a las casas de los compañeros identificados como sandinistas. Golpeaban la puerta, diciéndoles que abrían, rompían las puertas. Y hay un caso terrible, dramático, que abren la puerta, sale un muchacho joven y le dicen, ¿vos sos fulano de tal? No, le dice, soy su hermano. Buscaban al hermano mayor de él para asesinarlo. Entonces al muchacho, ahí mismo lo asesinaron. Y luego salen las noticias del padre del muchacho, hablando por la paz, dolorido por la pérdida del hijo. Y luego se van y asesinan también al padre. Todo eso sucedió en el plazo que le dimos a ellos para que resolvieran. No resolvieron, más bien
se multiplicaron los crímenes. Y de todo esto que estamos hablando, bien sabemos que la irracionalidad criminal es tan grande y tiene que ver con la cultura de la muerte que se ha establecido en el planeta y que se multiplica a través de las redes, que los mismos asesinos, los mismos torturadores filmaban al que estaban torturando y lo ponían en las redes. Los mismos que los estaban quemando lo filmaban y lo ponían en las redes. Prácticas propias de ISIS, de los grupos terroristas, que llegan ahora lógicamente a través de los medios de comunicación que tienen una enorme penetración y sobre todo a través de las redes. Gracias al pueblo y gracias a la fortaleza, a la eficiencia de la Policía Nacional, porque ellos interpretaron mal nuestra paciencia. Interpretaron mal nuestra paciencia. Pensaban que como no reaccionábamos es porque ya estábamos derrotados y que no había más camino que dejar el poder. Y dejar el poder significa, para que estemos claros, los golpistas en sus planes lo que tienen es, al tomar el poder, desmantelar el Estado, porque no reconocen a las instituciones del Estado, no reconocen a este ejército. Ahí no lo estuvieron acusando al ejército de estar cometiendo crímenes, difamándolo al ejército, cuando el ejército se limitó a sus funciones estrictamente, tal y como lo ha señalado el general Avilés. Ellos quieren una policía y un ejército donde estén al frente estos asesinos, estos terroristas. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellos buscan, y desmantelar totalmente el Estado. Y les decía cuánto hemos sentido, cuánto nos ha dolido esta situación por la sangre que ha corrido en primer lugar. Nos tiene que doler la sangre de los nicaragüenses cuando corre, sea por una causa o por otra causa. Lo hemos dicho. Y por eso fue tan importante nuestro esfuerzo después de la guerra impuesta. Con la contra, que eran hermanos nicaragüenses. Por eso fue tan importante el proceso de reconciliación con los que habían sido combatientes de la contrarrevolución. Y se logró avanzar mucho en ese proceso de reconciliación. Quedaron algunos, lógicamente, algunos que no aceptaron la reconciliación, pero la inmensa mayoría se fue logrando reconciliar, porque tan duro era para una familia que tenía muertos en la contra reconciliarse, como tan duro era para una familia sandinista que tenía muertos en la guerra reconciliarse. No era fácil. Y más duro era la situación de aquellas madres que tenían varios hijos y donde uno de los hijos había muerto combatiendo a favor de la contra y otro hijo combatiendo a favor del gobierno con el ejército sandinista. Situaciones dramáticas que provocan la violencia, que provocan las guerras.
Por eso es que aquí nos comprometimos tanto con la paz. Y al comprometernos con la paz, del 2007 al 2011, logramos avances extraordinarios en este país. Paz, seguridad, estabilidad, progreso, bienestar económico, inversiones, crecimiento en la economía nacional. Contra todo eso se lanzaron a buscar cómo destruirlo para provocar un colapso total del Estado, del país, de la nación, sin importarles los costos que esto significaba para Nicaragua. Esta conmemoración, como les decía, la estamos logrando celebrar con una Nicaragua en paz. La confrontación está en el ámbito político, en el ámbito ideológico. Ahí está la reyerta. Pero ha cesado la enfrentación armada, el enfrentamiento armado ha cesado, ha desaparecido. Se han liberado todos los tranques. En todos los municipios de nuestro país se está trabajando, se está reactivando la economía, el pequeño comercio, el pequeño negocio, el mediano comercio, el mediano negocio. Incluso se están reactivando actividades turísticas, no al 100%, sino al 50%. Se están reactivando actividades turísticas en las zonas turísticas de nuestro país. La agricultura, ahora que estamos en un periodo agrícola, se está asumiendo, los campesinos la están asumiendo con mucho optimismo. El comercio pequeño, mediano, se está moviendo. Es decir, bueno, hay un esfuerzo de los propios nicaragüenses para buscar cómo ir retornando a la normalidad en el ámbito económico, en el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito social. Claro que el golpe ha sido duro, las pérdidas han sido enormes y llevará un tiempo la recuperación. Pero con ese espíritu, ese ímpetu del nicaragüense de trabajar, estamos seguros que vamos a ir avanzando con mayor rapidez, con mayor celeridad, lo que no significa que tenemos que asumir los enormes costos que nos impone esta situación. En este 39 aniversario de la Constitución de la Fuerza Aérea, reconocemos en ustedes, como lo reconoce todo el pueblo, que es una Fuerza Aérea que se ha forjado en tiempos duros. Ahí se forjó, así como se forja el acero en medio de la fragua. Así se ha forjado la Fuerza Aérea. Nació forjándose en la fragua.
y continuó forjándose en la fragua durante todo el periodo de 1979 a 1990. Y toda esa experiencia, todas esas capacidades se han dedicado luego a las labores en tiempos de paz, para contribuir, la Fuerza Aérea contribuir a la defensa de la soberanía del país, para contribuir a las labores de salvamento y rescate de la población cuando es afectada por los fenómenos de la naturaleza. A contribuir en las labores también que tienen que ver con labores educativas, labores de salud, trasladando materiales, trasladando personal, cuando hay que desarrollar jornadas en zonas donde solamente se puede llegar con helicóptero, jornadas educativas o jornadas de salud. Y también siendo un componente muy importante con el ejército para garantizar la distribución de los materiales electorales en las zonas más alejadas cuando se realizan elecciones en nuestro país. Ya son múltiples las tareas que tiene la Fuerza Aérea, que ha cumplido la Fuerza Aérea, y la última gran misión que cumplió fue el combate al incendio en la reserva a Indio Maíz. Fue una labor heroica de todos ustedes, compañeros, de todas las fuerzas involucradas, de la conducción del ejército del general Avilés, que permitió ir controlando el incendio, hasta que finalmente, pues, acompañado de la lluvia, el incendio se extinguió. Ahora tenemos que seguir trabajando para consolidar la paz, consolidar la estabilidad, consolidar la seguridad de nuestro país. Esta situación que se nos abrió en estos meses no dé lugar a que venga el narcotráfico y el crimen organizado y la mara, que ahora sí nos metimos a Nicaragua. No, aquí ni el narcotráfico ni el crimen organizado tendrán espacio alguno en Nicaragua. No lo tendrán, porque aquí tenemos un ejército, tenemos una policía y un pueblo totalmente comprometido en esta batalla contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo. Batalla que hemos librado exitosamente y que estoy seguro que continuaremos librando exitosamente. Queridos hermanos, queridos compañeros, para todos ustedes, para sus familias, todo nuestro cariño, todo nuestro amor y todo nuestro compromiso de seguir luchando por la paz, por la estabilidad, por la seguridad de todos los nicaragüenses. Que viva el 39 aniversario de la Fuerza Aérea. ¡Viva, viva, viva! Que viva el Ejército de Nicaragua.